15 años frente a una de las empresas más influyentes del planeta. Hoy, Tim Cook se despide de Apple, con un legado marcado de éxitos sin precedentes, pero también por decisiones polémicas que dejaron a los fans con un sabor muy agridulce. Tengamos en cuenta que una empresa como Apple viene con un legado de ecosistema y también financiero. Empecemos por los números, donde más importa. Es que son números descomunales. Bajo la gestión de Cook, Apple no solo creció, explotó y pasó a valer cerca de $1 billón. Sí, y antes un poquito por ahí. Pero al superar la barrera de los 3,5 a 4 billones actuales, termina siendo una locura financiera total. Pero no todo fue dinero. Cook logró expandir el ecosistema más allá de la Mac Mini, el iPad o el iPhone, sino que buscó consolidar lo que fue, por ejemplo, el Apple Watch, los AirPods y también segmentos de esa categoría que hoy en día nadie puede llegar. Y claro, no podemos olvidarnos de los Apple Silicon, que fue el salto de Apple dejando a Intel. Que sí, hay un video aparte para esto más adelante. Dejar a Intel para fabricar sus propios chips, los famosos chips M1 y M2 y compañía. Cambiaron las reglas del juego, logrando una eficiencia y potencia para las Macs y iPads que la competencia intenta alcanzar, pero nunca sabemos si la va a lograr. Además, nos dejó en claro de que abre la puerta a una nueva era de las nuevas Vision Pro, las cuales, sí, es cuestionable, tuvo su lanzamiento bastante fallido. Incluso en los servicios, Apple se volvió una máquina de facturar con Apple Music, Apple TV, iCloud, Apple Pay. Cook transformó todo un ecosistema total que directamente factura más allá del hardware, sino que también en los servicios que hoy en día importan y con logística global. Y eso es algo que no todos se animan a hacerlo. Sin embargo, Tim Cook tuvo errores bastante flojos. Con el lanzamiento prematuro de Apple Maps, obviamente en su momento enviaba a la gente a cualquier lado. Y ahí hay una gran contra. También el hardware cuestionable que hubo años atrás con las cámaras de FaceTime de baja resolución, que fueron bastante cuestionables, o las configuraciones de las SSD y de la RAM muy por debajo de lo que las ofrecían en las versiones Pro, que eran las que sí se justificaban. Y Siri, bueno, el asistente quedó bastante estancado años atrás y no voy a hablar de la situación actual, que eso también va para otro tema aparte. Pero el drama es Apple Intelligence. Se prometió algo que hace 3 años iba a innovar y que no terminó innovando, pero que este año sí va a innovar. Obviamente, habiéndose firmado un acuerdo con OpenAI, pero no pudieron y desistieron y quisieron hacer algo propio y bueno, terminaron cerrando un acuerdo con Google para poder integrar Gemini y que justamente Gemini rescate el barco de lo que pues, mejor dicho, hoy en día es Siri AI. Así que ya nos hacemos una idea. Tengamos en cuenta que siempre hubo una gran diferencia entre Jobs y Cook. Y en este caso sí, la diferencia era que Steve Jobs era un verdadero visionario y era un rockstar que te vendía un sueño en cada presentación. Cook en realidad fue alguien más metido en el tema de la logística. Es eficiente, impecable, con la cadena de suministros, etc. Pero sin embargo, es lo que reconocen algunos fans de Apple, que le falta cariño. Tengamos en cuenta que cada vez que se lanza algún producto nuevo de Apple, siempre nos vamos a encontrar con un precio que nos dice la compañía y un precio que vamos a encontrar después. Pero como si fuera poco, esos precios siempre dicen ser muy accesibles para el público y que están muy pensados para nuestra billetera, lo cual termina siendo literalmente innecesario. En este caso, hablemos de los precios, seamos honestos. Bajo Cook, los productos se volvieron notablemente más caros. Comprar un iPhone tope gama hoy te hace replantearte si lo necesitas o no vender los 2 riñones. Y sí, todos queremos el último modelo, pero a este paso vamos a tener que vender el alma en la Deep Web o los riñones y pagar el cargador y todas estas cosas que ya sabemos que son algunas giladas que son sumamente necesarias. Pero tengamos en cuenta esto. Apple priorizó la dependencia al iPhone,
pero también nos encerró en su cárcel de cristal, que es el ecosistema, con servicios como Apple One o iCloud, etc. Una vez que estás adentro, es muy difícil y caro salir. En fin, 15 años, una de cal y una de arena. Pero basta hablar del pasado, justamente, y de Tim Cook. Vamos a conocer quién se queda en la silla grande de Apple. Para muchos, John Ternus es el heredero espiritual de Apple. Y es cierto, Apple necesita recuperar ese brillo que le faltó en los últimos 15 años. Y más allá de que Tim Cook hizo, y como dije en gran parte de este video, un gran ecosistema de servicios de Apple, lo cual no me parece mal, pero sus costos me siguen pareciendo excesivamente caros en algunos. Pero ya le hemos visto en más de una vez la cara a John Ternus. Y fue la cara visible en lanzamientos muy importantes. Y que además tiene muchas cosas para poder demostrarles a los fanáticos de Apple que no hay que perder las esperanzas. Ok, ahora, ¿cuáles son los retos a futuro que va a tener John Ternus? El desafío de Ternus no es chico, es arreglar el desmadre que hubo con la IA y Siri. Y ya sabemos que, bueno, con iOS 27 termina siendo lo que iba a ser iOS 26. Que se arregla, que sí, que Gemini va a funcionar con inteligencia artificial, Google Gemini, etc. Pero sigue siendo Siri, ok, en este contexto. Ya sabemos un poco, y hay otros canales que ustedes los pueden estar buscando aquí mismo en YouTube, en donde pueden estar al tanto de todas las novedades que tiene justamente esta nueva versión de iOS 26. Pero no voy a expandirme demasiado con el tema. Pero en este caso podemos tener en cuenta que va a tener un desafío muy importante, y es seguir haciendo crecer que la compañía, que hoy en día vale casi 4 billones de dólares, siga haciendo aún más. Su misión es recuperar además la confianza con los usuarios que han dejado a la compañía y que consideran, y ahí me incluyo, que no tiene ese espíritu disruptivo que tenía y que lo perdió. ¿A qué voy con esto? Han sido muy pocas las innovaciones que ha tenido Apple en los años. Obviamente Apple Silicon es la que más rescato. Ojo, y es bastante positivo. Así que literalmente, a partir de lo que venga de aquí en adelante, creo que todo esto tiene que hacer que Apple demuestre que siga valiendo lo que es y a quién está enfocado. Porque por más que tenga su parte pro para edición de videos, diseño y lo que sea, también hay que tener en cuenta que compite en un mercado que es el mercado doméstico y hogareño. Y lo más importante de esto es que el mercado de las computadoras en las últimas semanas se está convirtiendo en algo más agresivo. Ya sabemos que Nvidia anunció sus procesadores y que además va a tener algo nuevo. Y lo que presentó Nvidia, que también va a tener su video, es hacerle el frente no solamente a AMD y a Intel, sino que es hacerle el frente a Apple. Ok, bueno. Ahora me toca hacerte la siguiente pregunta, y a vos te pregunto, ¿crees que Ternus va a devolverle la magia a Apple o vamos a extrañar la eficiencia de Tim Cook? ¿Es algún producto de la manzana que preferís ver de afuera o alguno que te gustaría que volviera? No sé, tenlo en la caja en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video y ¡sia! Peace.